¿Por qué la nueva era está en contra de Jesucristo? ¿Qué es la nueva era y cuáles son sus peligros? El New Age o Nueva Era es un movimiento pseudo-espiritual de corte esotérico y ocultista pagano que incluye teorías erróneas y herejías condenadas por la Iglesia que contradicen verdades fundamentales de la fe cristiana y que busca llevar al hombre a creer que puede llegar a ser como Dios. Su finalidad, encubierta bajo un pretendido respeto a todas las creencias, es la destrucción de la fe cristiana e intenta acabar con la Iglesia católica y con toda denominación cristiana. La nueva era plantea un auténtico reto a la Iglesia, pues ya engloba varios millones de seguidores. Lo particularmente importante de este movimiento no es lo que dice, sino lo que deja de decir. Es como una nebulosa que todo lo va penetrando, a la que es muy difícil oponer resistencia, ya que no se sabe exactamente qué es. Tiene algo de religión, de filosofía, cultura, de ciencia, arte, educación, pero no es nada de eso y lo es todo a la vez. En ella confluyen corrientes y materiales tomados de las mitologías más dispares, doctrinas de ciencias ocultas y de las ciencias más modernas, creencias y técnicas heredadas de la magia más primitiva y actitudes religiosas recolectadas de las religiones más universales, doctrinas gnósticas, principios de astrología, prácticas espiritistas, conocimientos esotéricos, técnicas de meditación. La nueva era es una realidad que está viva, es un gran desafío para la Iglesia, pero al mismo tiempo ofrece respuestas que no van a lo más profundo del corazón humano. La New Age tiene un mensaje de fondo que es muy básico, se plantea que la humanidad está entrando a una nueva era. Se plantea una nueva era con un lenguaje muy atrayente. Una era de luz, una era de paz, de armonía, de reconciliación, una era donde lo divino se hace presente. Hay ideas muy fuertes que acompañan este fenómeno de la nueva era y que seguramente ya hemos escuchado. No se habla tanto de la oración, sino que se habla de la meditación. No se habla tanto de Dios sino de lo divino. No se habla tanto de la religión sino de la espiritualidad. Algo más difuso, algo más subjetivo, algo más centrado en el yo. La nueva era puede ser entendida desde la imagen de un supermercado espiritual. ¿Por qué? Porque en un supermercado encontramos de todo, escoges lo que está al alcance de tu mano. Uno escoge las ideas que más nos gustan o la que más nos conviene, un código de valores como mejor nos parezca, una experiencia de meditación y así tantas ideas, terapias. Esto es importante entenderlo porque así se presenta como una respuesta alternativa frente a una sociedad secularizada, una sociedad sin Dios. Ideas de fondo muy fuertes, como entender a Dios, no tanto como persona, sino como una suerte de energía cósmica. Se habla del contacto con lo divino, no del encuentro con Dios. Sin duda la nueva era, en sus muchas manifestaciones, ha tenido una inteligencia muy grande en tocar algunos aspectos esenciales del corazón humano que no estaban siendo tocados y al mismo tiempo han sabido atraer con mentiras de una manera sumamente fácil. Es la oscuridad disfrazada, proclamando que es la verdad, cuando es realmente un gran engaño, para llevar de esa manera la mayor cantidad de almas a los abismos más oscuros y alejarlos por completo del verdadero amor de Dios. Para ayudar a una persona que de alguna manera esté envuelta por esta experiencia de la nueva era, hay que ver cuáles son los elementos que ha asumido en su vida. Para contrarrestar este movimiento engañoso, debemos anunciar con toda claridad al Señor Jesús en toda su riqueza.
Saber entender que Jesús es la verdad, es el reconciliador, que Él es el que te revela tu identidad. El Señor como persona llama a la puerta de nuestro corazón, nos busca y nos dice que nos ha amado primero. Es un mensaje fascinante que toca las fibras del alma. Uno de los puntos característicos de la nueva era es justamente el compromiso que te plantea. Por ejemplo, como una secta, tiene una serie de características pero que implican sobre todo un tipo de compromiso que te involucra. Por eso se dice que la nueva era no es una secta más. Hay un autor que con mucha agudeza dijo que el compromiso que te exige la nueva era no es mayor de lo que puedas ofrecer, no te exige nada. En el fondo la nueva era se acomoda fundamentalmente al yo. Podemos decir incluso al hombre viejo, en el fondo no te cuestiona, no te plantea una realidad objetiva. ¿Por qué la nueva era no es una respuesta verdadera? Porque en el fondo lo que te ofrece no es la verdad, no te lleva a un encuentro auténtico con Dios. Lo peligroso, desde la perspectiva de la Iglesia, es que los hijos de la Iglesia se vayan deslizando a través de estos libros, a través de estas terapias, de estas ideas, por un camino que de alguna manera va cuestionando la experiencia de la fe, aunque a veces uno no se dé cuenta inicialmente. Los pilares básicos de la nueva era son masonería, espiritismo, teosofía, gnosticismo, paganismo oriental. La nueva era plantea muchos peligros a la fe cristiana. Despersonaliza a Dios de la revelación cristiana, desfigura la persona de Jesucristo, desvirtuando su misión y ridiculiza su sacrificio redentor. Niega el evento irrepetible de su resurrección por la doctrina de la reencarnación, vacía de contenido. Niega los conceptos cristianos de la creación y de la salvación. Rechaza la autoridad magisterial de la Iglesia y su forma institucional. Relativiza el contenido original, único e históricamente fundado del Evangelio. Deforma el lenguaje, dando un nuevo sentido a términos bíblicos y cristianos. Se apoya falsamente en los místicos cristianos y trastorna el sentido de sus escritos. Descarta la responsabilidad moral de la persona humana y niega la existencia del pecado. Diluye irremediablemente la práctica de la oración cristiana. Por eso, considera que todas las precauciones que tome la Iglesia serán pocas. Lo más llamativo es la poca información que hay de este movimiento entre los católicos y la escasa importancia que le otorgan los responsables de la Iglesia. Desenmascarando a la nueva era. Ahora sabemos cómo este movimiento holístico está haciendo que el ser humano se concentre más en el autobienestar espiritual, la ascensión y reconexión con la fuente suprema de luz a través de su propia búsqueda interior. De ahí que su estructura se apoye en sistemas como el yoga, el reiki, el vegetarianismo, el naturismo, el feng shui, la ciencia, sobre todo la física cuántica, la tecnología, la astrología, la numerología, la música New Age, la bioenergética, la metafísica, el magnetismo, la meditación, la hipnosis, el control mental, etc. Y además de todo esto sintetiza todos los sistemas religiosos en uno solo, llamado sincretismo, volviéndose en un sistema holístico que integra toda ciencia y sabiduría tanto actual como ancestral, extrayendo de cada uno lo que mejor le conviene para liberar a las mentes humanas del estupor y estancamiento de la ignorancia y de la desilusión, y así conducirlo a una evolución, a un autodespertar, a un avance superior de la conciencia y de la espiritualidad. Sin embargo, para muchos, a pesar de que sus intenciones aparentan ser en la primera impresión lo más positivas, edificantes,
coherentes y convincentes, existe un tremendo daño y peligro espiritual en todo esto. Hay aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. No cabe duda de que ciertas vías como el autocuidado físico, el vegetarianismo y el naturismo son de gran ayuda en la recuperación y mantenimiento de la salud, pero aquí no radica el problema, sino que radica en todos los sistemas místico-energéticos que van de la mano con muchas tendencias de la nueva era que atesoran, incorporan y mezclan toda clase de conocimientos, sobre todo de tipo científico. Ya que la nueva era no es un sistema inerte o estático, sino que siempre está explorando y buscando incorporar todo lo que más puede para sus propios propósitos de desarrollo, de energía, de luz, de autoevolución, crecimiento espiritual y el despertar interior. El problema son las terapias energético-vibracionales, insustentadas científicamente y que se asocian con temas espirituales de la nueva era anticristiana. Todo lo que prometa sanación o curación e involucre simbologías o simbolismos místicos, cósmico-ocultistas, con imposición energética o adivinaciones, esto sí que es abominación ante los ojos de Dios. Las terapias vibracionales bioenergéticas o cosmobioenergéticas, como el Reiki o energía universal, todo tipo de prácticas que incluyan sonidos, simbologías, visualizaciones y posturas para el despertar del potencial físico, mental y espiritual del hombre y que prometen armonizar y sintonizarlo con la energía del universo, como el Qigong, el Tai Chi y todo lo relacionado con los chakras o supuestos vórtices o centros de energía espiritual que un ser humano posee para el despertar interior y que solo pueden ser vistos por los más avanzados e iluminados a nivel espiritual. A toda esta corriente místico-modernista y sensacionalista se le llama Nueva Era. La Nueva Era afirma buscar la evolución del ser humano y ascenderlo a niveles superiores de luz, de conciencia, de evolución y de espiritualidad. Muchos afirman buscar, despertar y desarrollar su ser crístico para tal efecto. Esto suena fascinante, pero es un engaño y una ofensa a Dios. La Nueva Era asombra a muchos porque mezcla conceptos espirituales evolutivos con conceptos científicos profundos de alta vanguardia, y así es como la Nueva Era usa la ciencia para convencerte de una falsa verdad. Y es ahí donde se crean muchas terapias y prácticas holístico-energéticas que buscan la sanidad y evolución espiritual del ser humano. La Nueva Era utiliza conceptos y terminologías científicas como curación bioenergética, curación biomagnética, curación cuántica, curación cósmica universal. O a veces mezclan la ciencia con lo espiritual, como por ejemplo el término de geometría sagrada, en donde se utiliza el concepto flor de la vida. Un símbolo que supuestamente contiene los secretos de la vida, basado en supuestos registros acásicos, etéricos, que supuestamente son una memoria del éter o memoria cósmica omnipresente, donde se almacenan todos los conocimientos del universo desde su inicio. Claro que cuando se combina la ciencia con lo espiritual, lo místico, lo curativo, lo oculto y lo secreto, te quedas absorto. Las personas de la nueva era y científicos de la física cuántica moderna hablan de que todos estamos interconectados en un inmenso holograma o red de energía por el que fluyen todo tipo de pensamientos, vibraciones, sentimientos, emociones, intenciones, alegrías, miedos, etc. Y que esta inmensa red de energía está compuesta de una sustancia inmaterial que todo lo llena, que todo lo impregna, llamada conciencia o campo cuántico, matrix divina o mente de Dios. Entre muchos otros términos místicos científicos, como es posible que apenas la ciencia física de hoy a través de la nueva era explique y se dé cuenta de este aspecto de la creación. Dios da el soplo de vida a todos los seres humanos y seres vivientes, Génesis 2, 7. Todo está impregnado ya por esta santidad. Jesús nos habló del Espíritu Santo como una persona, el Consolador, el Abogado, el Paráclito que vendría sobre sus apóstoles.
El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Por otro lado, la curación proviene de Dios y no por canalizaciones de la energía del universo, ni manipulaciones bioenergéticas para reparar trastornos o bloqueos energético-emocionales que impiden tu sanación física y espiritual. Porque no es el ser humano el que cura, sino el poder del Espíritu Santo y no las técnicas que buscaste y aprendiste de otro ser humano. Así que si tú crees que estás canalizando la energía del universo para lograr la sanación integral de la persona, entonces no estás creyendo en Jesucristo, en su Evangelio, y estás ofendiendo la santidad de Dios. Solo el que está lleno del Espíritu Santo puede poner sus manos sobre los enfermos, porque es el Espíritu Santo el que los sanará en el nombre de Jesucristo, como él mismo lo dice. Estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. La verdadera sanación se logra cuando no solamente se alcanza a nivel físico, como a muchos les interesa, sino cuando se alcanza la sanación del alma para retomar el camino de la santidad de Dios. Así es como el Espíritu Santo santifica a esa persona para que cambie de vida, retome su fe cristiana y logre una sanación física y una liberación espiritual por medio del camino de la santidad dada por el Espíritu Santo. Si te cuesta trabajo digerir esto, es porque no has conocido verdaderamente a Dios y a su Hijo Jesucristo y crees en tu propio Dios. Jesucristo mismo dijo: el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. Juan 14, 21. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. 2 Timoteo 3, 16. La Santa Biblia no es un simple libro hecho de múltiples libros, versos y capítulos tediosos, ni es solo un recuento escrito por apóstoles, reyes, poetas y profetas. La Santa Biblia es un libro santo y profético, es decir, es un libro que encierra las verdades del reino espiritual de Dios y que solo a través del Espíritu Santo puedes entender y escudriñar estas verdades espirituales y donde puedes comprender, configurar y ver el verdadero rostro de Jesucristo y por tanto, el verdadero rostro de Dios. No hay otras verdades espirituales, no hay otros mundos ni dimensiones espirituales. Por eso Jesucristo hablaba en parábolas y cuando sus discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas?, él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Mateo 13, 11. Por otro lado, la batalla contra el mal está en la mente, está en la falta de fe. Esta falta de fe está creciendo y haciendo que las personas se alejen de la verdad de Dios, de nuestro Dios Santo, y traten de encontrar vías de espiritualidad que les permitan sentir, deleitarse y experimentar a Dios. De donde nacen las vías como el yoga, el reiki, la meditación autocontemplativa, trascendental, energética, vibracional espiritual y todo lo cósmico místico vibracional que actualmente se está difundiendo en el mundo. La persona que quiere experimentar a Dios se aleja de la iglesia y cae en una búsqueda espiritual constante que no termina. Siempre están aprendiendo y nunca llegan a la verdad. 2 Timoteo 3, 7. Porque cada vez quiere experimentar más a Dios, quiere llenarse de Dios, pero no del Dios bíblico, sino de su Dios cósmico energético creador. De ahí las posturas del yoga, el entonar mantras para el despertar de los chakras y el kundalini, supuesta energía cósmica creadora, enroscada en la base de la columna vertebral. De ahí el querer prodigar con falsos métodos como el Reiki. No saben que la gracia de dar sanación no la da el aprender, memorizar o visualizar un método curativo, sino por gracia de Dios, por el Espíritu Santo, y no hablo de la respiración cósmica o del prane, ni del Tao ni del campo cuántico ni de la energía vital del universo, como dicen en el Reiki. Y que según afirman los practicantes de esta pseudoterapia que la energía del universo es hacia el amor, la armonía y la sanación, estos aspectos son de Dios y no del universo como una entidad separada de Dios Santo que conocemos. Jesús sanaba, el Espíritu del Señor está sobre mí, como él mismo lo dice en Lucas 4, 18.
El universo es la creación santa de Dios. El concepto del Kundalini, o poder de la serpiente, se ha utilizado en las corrientes orientalistas místico-hinduistas como en el yoga, el tantre, el budismo, el taoísmo, el gnosticismo, etc. Estas doctrinas, sobre todo las prácticas yogi-tántricas, enseñan que el Kundalini es una fuerza o poder que consiste en una concentración de energía divina que tiene su base en el Muladhara o primer chakra, y que esta energía está enroscada y dormida a manera de una serpiente cuya fuerza puede ser creadora o destructora. El yoga es una de las 6 darsanas o doctrinas tradicionales del hinduismo y se asocia con prácticas de meditación. El yoga promete la unión del alma con un dios de la oscuridad y un desarrollo de la conciencia espiritual. La palabra yoga proviene del verbo sánscrito yug, que quiere decir colocar el yugo a 2 bueyes para unirlos, lo cual significa absorberse en la meditación, para conectarse o unirse con un dios maligno. Esto suena fascinante, sagrado, liberador y alentador, con una base espiritual y estructural sólida, atractiva y convincente para alcanzar la máxima maestría espiritual de un ser humano. Pero la santidad de Dios, nuestro Creador, es luz verdadera y eterna, que rebasa todas estas fantasías que no pueden ser entremezcladas con su sabiduría y que no son otra cosa que una ofensa más a la santidad de Dios. Dios nos da un equilibrio perfecto, tanto al hombre como a la mujer, cuando se va edificando la santidad. El yoga es entonces una falsedad más, una atrocidad más, ya que lo único que nos conecta con Dios no somos nosotros mismos, débiles criaturas pecadoras, sino solo a través de Jesucristo, que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Es el único camino o puente para llegar a Dios. No podemos mezclar a Jesucristo y al Kundalini, a Jesucristo y el yoga. No podemos pensar que Jesucristo fue un maestro iluminado más. No podemos creer en la reencarnación, ni en los fundamentos yógico-hinduistas, ya que todo esto ofende al Evangelio de Cristo, a la misión de Jesucristo. ¿Has practicado alguna de estas doctrinas que te mencionamos anteriormente? ¿Crees en la reencarnación, la comunicación con maestros desencarnados, la astrología, etc.? Te recomendamos que te confieses con un sacerdote para que te libere de la influencia del maligno. Jesús hoy te habla al corazón y te dice: deja todo lo que te aleja de mí y vive en santidad. Debes saber que te estoy preparando la morada más hermosa que puedas imaginar, donde tu espíritu estará siempre impregnado de mi amor y serás sumamente feliz por toda la eternidad. Dios te bendiga. Apoya nuestro canal con un like y comparte este video.